Respecto a la educación de esta humanidad, desde el 3000 a.C., hablamos de ciertas dinastías en China, emperadores que dominaban pueblos completos y además generaban los requerimientos, donde se educa a confeccionar ropas, calzados, armas, armaduras, cultivar alimentos. Era lo que se educaba según las necesidades de aquella época. No cualquiera podía tener información que implicara saber más que el emperador, sino solo en su círculo más privado, solo los más cercanos como los consejeros. Hablamos del continente asiático. Más tarde, en Europa, fue un principio muy similar. Por ello, vemos esos castillos que en algunos prevalecen, donde su rey hacía y deshacía a su antojo, detonando los orígenes euroasiáticos, donde al pueblo se le enseñaba lo que se requería en función de las necesidades del rey, para tratar de ir más allá a conquistar nuevas tierras o pelear con un rey vecino. Pensemos que si hubo una época importante, más o menos en los siglos 600 a 300 a.C., donde hubo más razonamiento, momentos de Sócrates, Pitágoras, Platón y tantos otros que hasta el día de hoy son observados. Después de aquello, nada nuevo respecto a educar hasta el día de hoy, que prácticamente se hace lo mismo que en aquella época, capacitar para las necesidades de un momento. Y como somos cíclicos, es todo igual y sigue igual, hablamos de más de 6.000 años que hacemos lo mismo. Solo ha cambiado la forma de hacerlo. Eso es la tecnología. Y no sabemos nada de nosotros como seres humanos. Cómo funcionamos, cuáles son nuestras herramientas para transitar en esta etapa del existir. Cómo calculamos, cómo nos comunicamos de forma natural, no sabemos, ni siquiera imaginamos. Y algunos hablan de educación de calidad. ¿Calidad de qué? Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste. Quiero que sepas que ha nacido una propuesta, una idea que pretende dar solución definitiva a los problemas que hemos visto tú y yo con nuestra sociedad. Te hablo de educación, economía y cultura. Esto te lo cuento entendiendo que ya has vivido el abuso del humano contra el humano y toda la destrucción que hemos visto con manos atadas. Quiero que sepas que la gran mayoría en el planeta fuimos capacitados de manera productiva, como aquel animal domesticado que usan solo para que te brinde un servicio, ya sea alimentación, carga, etc. Quizás suene más familiar para los que fueron capacitados en escuelas técnicas, donde inmediata y evidentemente te prepararon para producir una función en específico, en áreas como hotelería, turismo, contabilidad, etc. Pero te aseguro que todas las instituciones se encargan de capacitar personas con el mismo horizonte, prepararlos para realizar una sola acción en concreto. Colegios que solo se ven interesados en que saques un puntaje importante en los exámenes de admisión universitaria. ¿Por qué? Porque así más personas estarán interesadas en meter a sus hijos a esa falsa idea de éxito socioeconómico. Hoy capacitamos de esta manera. Educamos solo entregando las herramientas que ocuparás para brindar el servicio que requiera el poder, para hacer y deshacer. Dependiendo del estrato social, es lo que vamos a brindar como educación. Educar realmente no se hace. Hoy por hoy no sabemos cómo funciona el ser humano, solo conocemos su mecánica. Nada sabemos de nosotros, y lo peor de todo es que contamos con los avances tecnológicos para concretar importantes mejoras educativas. Sin embargo, todo esto se reserva para publicidad, marketing y entretenimiento. Nuevamente, con el fin de mantener a nuestras naciones desprovistas de conocimiento. Nosotros, como organización comunitaria funcional, después de estudios de cómo funciona el ser humano, dispusimos los resultados a alumnos de diferentes edades, alumnos complejos, tanto en lo social como en lo económico. Y como era de esperar, el resultado fue excepcional. Y hoy,
estos alumnos logran el primer lugar en su clase, solamente mostrando cómo funcionan y lo que son. Cuando se comienza a comprender la forma de comunicación natural del ser humano, se abre un mundo diferente y comienzan a entenderlo todo. Si esto se le agrega entender la función del yo y la acción genealógica sobre el yo, la actitud cambia sustancialmente. El tipo que antes hacía bullying, hoy es respetuoso y protector. Se comienza a ser un ser humano. Recién acá comenzamos a educar realmente. Y por consecuencia, la expresión cultural también cambia. Y se da la proyección en el tiempo de una armonía social en función de la humanidad. Esto es solo un barniz, un problema que probablemente en la actualidad ha tomado mayor peso. Y las soluciones que te puedo exponer brevemente en este video, sin lugar a duda, requerirán tu fuerza y voz para que se empiece a exigir. Tenemos dos grandes propuestas para Chile y el mundo. Primero, la sala virtual. Esta se funda en la idea de que el ser humano siempre ha buscado ir más allá, incluso desde antes de nacer, pasando por los primeros meses de vida, siendo siempre como motor la curiosidad para descubrir el mundo en el que vivimos, incluso como sociedades, desde visualizar un átomo hasta los finales del espacio cósmico. Por esto crearemos un aula virtual, una sala que simula una nave que te llevará más allá. Esta, en su prototipo, alberga 40 alumnos. En el interior, como ventanas de la nave, tendremos 12 pantallas de LED orgánico, que proyectarán imágenes hasta en 3D, apoyándonos también en complementos, como agua atomizada, ventiladores, etc., para generar sensaciones de viento o humedad según se vea requerido. Además, cómodas butacas que llevarán al estudiante a sentirse completamente inmerso en el tema a estudiar. Vamos a usar por fin y con plena conciencia el fundamento básico de la comunicación humana para el aprendizaje, las imágenes. Y es muy importante que se entienda esto, ya que por más que puedas leer y releer un libro, si no generas imágenes de lo que interpretas en la lectura, es imposible que aprendas algo. Lo mismo que sucede mientras te hablo. Este proceso, donde cada palabra que emito genera una imagen en tu mente, permitiendo nuestro entendimiento. No por nada, muchos jóvenes conocen la diversa cantidad de superhéroes y sus habilidades, pero la mayoría no sabe ni 3 elementos de la tabla periódica. Desde hoy comienza una nueva era, donde todos los seres humanos exigiremos la educación que merecemos. Una educación apoyada en planes de trabajo con conciencia y entendimiento. Una educación de vanguardia, que utiliza al fin la tecnología para hacer naciones más informadas. Y sobre todo, una educación que forme personas que se entiendan a sí mismas y por ende sean personas felices. Y ojo, ¿recuerdas que hablábamos de 2 propuestas? La segunda la veremos más tarde.